A nombre de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida al primer coloquio anime. ¿Usted no escucha? Ricardo, ¿tú sí escuchas? Yo sí te escucho a ti, escucho ahorita al doctor Garfias. Doctor, ¿nos puede hablar? Sí lo escuchamos. Sí lo escuchamos. Usted no nos parece que él no. Ahí está, ya los escucho. Perfecto, ahí estamos. Perfecto. Bueno, Adelante. entonces ahora sí vamos a comenzar. Muy bien. A nombre de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo. Análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Las series y películas de animación japonesas suelen considerarse solamente en cuanto que producto de entretenimiento. Es menester reconocer que, como textos, son susceptibles de ser abordados desde la filosofía, las ciencias políticas, el arte, la historia y el resto de las disciplinas del grupo que Wilhelm Dilthey opuso a las ciencias naturales. Este coloquio propone retomar al anime, al manga y a la cultura otaku desde la academia como actos de afirmación de la vida, huir de la banalización sobre los medios audiovisuales y plantear la posibilidad de mirar lo cotidiano con una lupa crítica, tender un puente entre la academia y el resto de la sociedad basado en la convergencia de intereses personales. Después de todo, a diferencia de las ciencias duras, las Geisteswissenschaften no rehuyen de la subjetividad. El conocimiento no se construye sino en comunidad, y al adentrarnos en este campo, nuevo para muchos de nosotros, recuerdo aquí las palabras de Mami Tomoe: ya no tengo miedo porque no estoy sola. Invitamos pues a todas, todos y todes a unirse a esta celebración del anime. Y en esta ocasión nos encontramos en la conferencia magistral Imaginarios, Valores e Ideología en el Anime. Mi nombre es Adán Rodríguez Ávila y seré el moderador. La dinámica será la siguiente. Presentaré a nuestro invitado y le cederé la palabra durante 50 minutos aproximadamente. Usted tiene en realidad tiempo libre. Y bueno, después procederemos a las preguntas. Mediante el chat de Zoom indicaré cuando le resten 5 y 1 minutos, pero nuevamente, al ser conferencia magistral, usted puede extenderse o acortar el tiempo más o menos a su gusto. Les recuerdo a nuestra audiencia que en cualquier momento son libres de hacer preguntas mediante el hashtag Pregunta al Ponente en el chat de YouTube. Y bueno, nuestra finalidad es generar un espacio para la reflexión y el debate respetuoso donde podamos construir entre todos una forma inédita de mirar al mundo. Bueno, el día de hoy estamos de manteles largos y así como lo dije en la conferencia magistral del día de ayer, este campo es nuevo para muchos. Bueno, no es así para nuestro invitado del día de hoy. Voy a presentarlo. José Ángel Garfias Frías es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En esa misma institución también cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Comunicación. De 2008 a 2018 se ha desempeñado como profesor de asignatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Universidad Tecnológica de México, en el SAE Institute, en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Anáhuac. Es miembro del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son videojuegos, animación y cómics. Y bueno, es coordinador, entre otros libros, de análisis de los lenguajes audiovisuales en la era digital e industrias creativas, y de imaginarios, ideologías y valores en la animación y videojuegos. Además, es autor de numerosos textos sobre esta materia. Bueno, muy buenos días, doctor. Le cedo la palabra y le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Siempre es un gusto hablar de estos temas. Voy a compartir una presentación para que acompañe todo lo que vamos a hablar.
Y no me acordaba del título, de dónde había salido esto de Imaginarios, Valores e Ideología en el Anime. Creo que lo puse a raíz de que tenemos un texto que se titula así, que es de reciente publicación. Y bueno, más que hablar del texto, porque sí lo voy a mencionar al final, pues es hablar más bien de todo este contexto que se da en el anime, ¿no? En respecto a los valores principalmente, y bueno, toda esta ideología que transmiten y que es muy importante, ¿no? Eh, Ahora sí que, de acuerdo a esta semblanza que mencionaron, pues sí te llevamos un ratillo queriendo poner estos temas en la agenda académica. Me da mucho gusto que se haga este coloquio, ¿no? Siempre ha habido estos intereses de institucionalizar esta, por así decirlo, línea de investigación. Nosotros en nuestro grupo de interés, que es la Finisterra, este grupo de investigación, del cual, por cierto, el viernes tenemos ahí una mesa donde estarán más de mis colegas y unos más estarán aquí participando con algunas ponencias. Creo que este evento que ustedes han organizado reúne, creo que a las figuras académicas más importantes que por su cuenta están trabajando en todo este tema del anime y no es cosa menor, porque bueno, pues a fin de cuentas somos una generación que creció ya netamente bajo esta lógica del anime y que convivimos sí con animación de Estados Unidos, con animación de Japón, y hay una diferencia pues, sustancial respecto a una y otra, ¿no? La de Japón, por supuesto que tiene un contenido mucho más profundo y mejor desarrollado en la narrativa, mientras que la animación estadounidense es más comercial, lo cual no le quita calidad, ¿no? Sobre todo a la de tiempos recientes, pero que por supuesto plantea otro tipo de situaciones, ¿no? Digamos que incluso la propia animación norteamericana tuvo que aprender la de la animación japonesa y en productos como Thundercats, pues tuvo que echar mano de toda esta parte de Japón para poder hacer su producción con el estilo visual y bueno, comercializar productos. Digo, a fin de cuentas, hoy ya estamos viviendo una globalización y bajo esta lógica, pues entendemos que todos los productos se contaminan de alguna u otra forma de sus valores y su ideología, pero mantienen una esencia muy especial en cada uno de ellos, ¿no? Digo, prueba de esto es que una animación estadounidense que a mí me gusta mucho es la de Avatar, la de Aang, que retoma ya mucho de lo que es el anime, pero se produce en Estados Unidos, ¿no? Y, ¿por qué no decirlo, no? El interés de México de hacer animación y que esta animación que ya se hace, pero que vaya teniendo tintes respecto al anime, pero desarrollando sus propias temáticas. Entonces, en todo eso andamos, pero a fin de cuentas somos una generación de investigadores que crecimos bajo este contexto en el que estamos desarrollándonos, ¿no? Pues bueno, un poquito sobre la historia de Japón, ¿no? Creo que es importante conocerla como el país productor del anime, ¿no? Básicamente hay un periodo que se refleja mucho en estos animes de época, que es del siglo XII al siglo XIX, con los shogunatos militares, y digamos que es esta parte mística, mítica, que tiene todas las bases de ninjas, samurái muy populares de la animación y que tiene toda esta lógica, ¿no? Justo es en este año del Imperio Meiji que ahí está Samurai X, Ronin Kenshin, que es la obra que refleja mucho este periodo, donde se da un cambio muy particular para Japón, donde se empieza a industrializar y a dejar de ser un país pues tradicional y metido en estas condiciones, eh, quizá más rurales, más feudales, por así decirlo, y que bueno, se empieza a este cambio, ¿no? El finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues, guerras japonesas, que este afán de expansión, que era un afán incluso de todo el mundo, ¿no? Y por supuesto el hecho que marca Japón y le pone un alto a su militarización y demás, pues, el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki en el 45, que bueno, pues es un aviso para toda la humanidad, es una derrota para Japón, eh, a fin de cuentas ellos son el campo que experimenta todos estos horrores de la Segunda Guerra Mundial y optan por hacer otra estrategia, ya no militar,
pero de otro tipo para conquistar el mundo, en este caso como una potencia económica mundial, desarrollando tecnología y sus propias industrias. Digo, la lógica sería, si no se puede conquistar al mundo por la fuerza, hay que conquistarlo eh, por medio de otro tipo de estrategias, llamada el soft power, que es a partir de los contenidos. Y entonces Japón hace su modelo de trabajo que consistía en tomar elementos de afuera, copiarlos y mejorarlos, cosa que pasó en la tecnología, por supuesto. Sony es parte de ello, de mejorar un radio y luego crear productos originales como el Walkman, y pues, posicionarlos en todo el mundo, y así en cada ámbito, ¿no? En los videojuegos tomaría videojuegos de otras naciones, los estudiaría y surgirían empresas como Nintendo, que ya tenía tradición juguetera y de deportes y de juguetes electrónicos, y que retomando lo que era de afuera y poniéndolo hacia acá, pues bueno, mejoraban los productos, ¿no? Y proyecciones como la robótica, que bueno, pues en ese campo hay todo este imaginario de querer hacer cosas y se pueden lograr, ¿no? Entonces es muy interesante lo que pasa ahí en Japón. Tiene como algo así como toda esta filosofía mística de Oriente que está en China, está en Corea, está en toda esa zona, pero tiene toda esta intervención norteamericana que, por supuesto que lo tropicaliza y lo comercializa hacia todo el mundo, y es justo, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial que hay esta industria de la animación, que es la que nos queremos enfocar, donde se vuelve muy importante, por supuesto, a través de lo que seguramente alguien más ya ha dicho en estos coloquios, de que el propio Osamu Tezuka se inspira en Disney para hacer su propia animación, y bueno, de ahí viene todo este camino, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta relación entre manga y anime en Japón? Por un lado, el manga tiene más tradición, como un estilo de dibujo satírico, ¿no? Algo así como lo que serían las tiras cómicas o no tanto el cartón político, que es más de Latinoamérica, sino que se parece más a dibujos cómicos de situaciones cotidianas, que luego hay algunos caricaturistas que trabajan sobre ese tema, bajo tiras cómicas. Y bueno, el punto es que había esta tradición de dibujantes, porque la propia escritura japonesa pues es dibujada, ¿no? O sea, es pictográfica, y entonces el hecho de que si alguien sabe escribir en Japón, con los kanjis, pues ya entrado ya sabe alguna manera de dibujar, porque se vuelve muy sensible a la pluma, ¿no? Entonces, ahí esta forma también de pensar muy de Oriente a Occidente, donde Oriente tiene muy desarrollado esta parte artística creativa por la propia forma en que se comunican su lenguaje y su escritura, que los hace aptos para dibujar, y entonces se traduce en el gusto del propio japonés, que optan por adornar la casa con algún tipo de pintura, algún tipo eh, de obra de arte, ¿no? Que es propio, ¿no? De esta formación. Y entonces, bueno, pues en este caso, en el mundo se dio todo el fenómeno del cómic. Por ahí se habla de Yellow Kid de finales del siglo XIX como el primer cómic de la historia, en Estados Unidos. Pero bueno, en Japón, por supuesto que, y en todo el mundo había cosas antes de Yellow Kid, solo que son elementos que los ponen ahí para marcar un punto central. Digo, Yellow Kid ya era una publicación periódica y demás, ¿no? Y aparte era hasta para cierto punto muy racista, mientras que en Japón, bueno, pues, insisto, era más la cuestión de hacer crítica cotidiana y satírica de todos estos elementos. Entonces, en cuanto a manga, pues los dibujos y demás, pues estaba muy desarrollado, y el punto fue como pasar del manga al anime, porque son industrias que se retroalimentan, ¿no? De hecho, pues, es un esquema ya muy conocido por todos, ¿no? El mangaka, que se vuelve toda una carrera formal o informal en Japón. A veces no se sabe si es a partir del talento y la dedicación que se consigue. Digo, el propio manga anime de Bakuman refleja toda esta carrera que se da respecto a cómo ser mangaka, pero comienza con ya estos dibujantes reconocidos después de Osamu Tezuka, que encuentran espacios de publicación en revistas, la Shonen Jump
o la de la competencia, para publicar historias cortas de quizá 13 páginas, y que sigue el modelo de que si la historia funciona, pues se sigue publicando. Si se publica bastante, se compendia en un tomo y ese tomo se vende. Y si ya avanza varios tomos, pues se piensa entonces ya en hacer animación de ese tomo y de toda la serie, y que a veces llega el punto en que es tan exitoso, que se hace tan rápido, y luego el mangaka no alcanza a escribir al mismo ritmo que se quiere producir para la animación, y surgen versiones alternativas, digo que eso lo hemos visto con Saint Seiya o Slam Dunk o algunas otras de mucho éxito, que cambia luego el final, ¿no? Gantz, por ejemplo, cambia el final porque se alcanza este ritmo de publicación. Y después ya se vuelve toda una industria transmedia, figuras de acción, juguetes, videojuegos, ¿no? Que sería el punto más álgido y demás, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se va dando digamos, después de la Segunda Guerra, pero nosotros nos queremos enfocar no tanto en la historia del anime, sino en este punto central, ¿no? Valores humanos, que son ideas que comparte la mayor parte de las culturas respecto a lo que se considera correcto, que enaltecen al ser humano y va ligado a la ética y valor a la moral y generan virtud, ¿no? Eso sería eh, lo más esencial que podemos entender de un valor humano. Y bueno, por eso todo este concepto de valor también no hay que acotarlo nada más en la parte, como aquí lo estamos viendo, ética y de virtud y demás, sino que el valor, pues también es un valor económico, ¿no? Entonces, este valor, si aparte combina las dos condiciones, se vuelve un bien simbólico que se puede comercializar y que su punto central son estas ideas que contiene toda la parte creativa. De ahí que nosotros estemos estudiando esto bajo el concepto de industrias creativas, la economía naranja, que se basa en, pues, la creación de contenido, y ese contenido, insisto, con todos estos valores, se vuelve atractivo para volverlo comercial, y ese, pues, ha sido el éxito del anime y el manga en Japón, ¿no? En ese caso el anime, pues, ha tenido esas condiciones de volverse temáticas muy atractivas. Digo, en esta idea de cómo se producen los contenidos, el mangaka va encontrando temáticas que pudieran parecer interesantes, absurdas. Digo, eso apoya mucho esta competencia que hay en cómo publicar, y bueno, pues mucho de lo que se busca como temática se contrasta con esta idea de valores, que a fin de cuentas son los que van a plantear los dilemas de los conflictos morales, y entonces el valor va a representar ahí cuestiones de complejos éticos, de conflictos que hay que resolver, de fuerza, de virtud, y que por supuesto el anime los tiene muy, muy profundamente grabados, ¿no? Esto, y vuelvo a hacer la comparación, y no es crítica, se veía esto en el cómic y la animación norteamericana, pero muy de fuera, ¿no? Muy de dicho, ¿no? Digo, hay una frase muy poderosa de Spider-Man: con un gran poder, una gran responsabilidad, y que eso inclusive es tema hasta ético, religioso para muchos, pero ya en la práctica, luego a veces no se implementaba bien en algunas producciones, sobre todo Transformers o algunas de ellas, y el bueno era bueno porque era el bueno, pero aquí inclusive los valores se cuestionan y se critican, y es mucho más delgada la línea entre describir un bueno y un malo, ¿no? O sea, puede haber un bueno que haga cuestiones de manera drástica y se vuelve un tirano en el anime, o puede haber un malo que su razón de ser se justifique porque a lo mejor es malo con los demás, pero es leal con todos sus semejantes, ¿no? Y esos conflictos lo hacen mucho más interesantes, y bueno, eso es lo que queremos rescatar, ¿no? De todo lo que pasa en el anime. En este caso, por ejemplo, si ya vamos enfocándonos en valores, y ahorita vamos a aterrizar esto en un análisis de un anime muy importante para México. Por ejemplo, del shonen se rescatan estos valores, ¿no? Que por supuesto va a ser quizá el principal, el de la fuerza y el valor, ¿no? En este caso sí se ocupa la fuerza, pero siempre y cuando haya valentía para poder usarla, y va a ser mucho la inspiración
para tratar de ser fuerte para defender a los seres queridos, y esa fuerza no se obtiene generalmente de la nada, ¿no? O sea, cuando vemos ahí cualquiera de estos podemos hablar de un tipo de sacrificio. En Full Metal Alchemist sabemos cuál es ese sacrificio, ¿no? Ahora sí que el cuerpo de un hermano y partes del cuerpo del otro para poder dominar de mejor manera la alquimia. Eh, y en el caso de Saint Seiya veíamos que entrenabas ella en su momento haciendo abdominales y ella llevaba 1000 y tenían que hacer otras 1000 si no lo bajaban de ahí, ¿no? Entonces entrenaban su cuerpo para poder entrenar su espíritu y en este caso manejar el cosmo, y ni qué decir de Goku, ¿no? Que Goku pues es un ejemplo de superación a partir del entrenamiento y que ocupa ese valor para defender, ¿no? El shonen, por supuesto, es lo más comercial, aunque hoy en día hay una crisis pues, un tanto generalizada del shonen. Creo que estas temáticas por mucho tiempo marcaban el camino a seguir, pero bueno, pues también como la propia sociedad ha cambiado, ahorita hay mucho más atractivo en historias más emocionales, más de sentimientos, que en esta historia mítica, ¿no? A mí particularmente el mito del héroe y todo este crecimiento que se da con estos personajes fue lo que me marcó, y bueno, pues me encanta ver shonen, y bueno, todos estos yo creo que todos los hemos visto y es como que la base para introducirse en el anime. Su contraparte el shoujo, ¿no? Que por supuesto con Sailor Moon tiene este punto de cambio muy fuerte. Tomar estas historias que la demografía de Japón la ubica muy para géneros, ¿no? Niños, niñas, hombres, mujeres, pero bueno, que hoy en día también somos fans del shoujo, ¿no? Lo que único que ahora creo que lo distingue es que principalmente las protagonistas van a ser mujeres, y bueno, desde Sailor Moon se veía esta idea, ¿no? Que fue muy popular en los 90. Por supuesto que como mujer tendrán otro tipo de objetivos, no la fuerza, sí la protección, pero de otro sentido, ¿no? Y bueno, en este caso defender mucho el amor y pues esta forma, si se puede, de resolver los conflictos en paz, y bueno, y unas historias sin tener la temática de superhéroes, y más enfocados en las relaciones humanas y cotidianas, pues ponen a mujeres como protagonistas, desde antaño como en Candy Candy, y bueno, pues el asunto se vuelve prácticamente una telenovela y sufrir bastante, ¿no? Y este género, por supuesto que es muy importante y que bueno, en algunos casos se ha ido al tema de conseguir más fanáticos hombres y luego caer en el fanservice, pero bueno, de eso es la, los propios cambios que se dan, ¿no? El seinen, por supuesto, que ya plantea cuestiones mucho más drásticas y complejas, mucho más profundas, desde que ya se podía explorar cuestiones psicológicas más densas, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, Evangelio, ¿no? Como el clásico de siempre que marca los conflictos internos que tiene el protagonista para resolver el problema, o cuestiones más de corte detectivesco como Death Note, ¿no? O Monster, en esta búsqueda de estos intrigas y enigmas. Entonces aquí es donde creo que ya se pueden tomar valores y tergiversar un poco la idea del protagonista siempre bueno, ¿no? Que a lo mejor en el shonen y el shoujo son muy marcados, y entonces aquí ya se cruzan esas líneas grises, ¿no? Y entonces, sobre todo cuando hacemos mesas de debate y son sobre Death Note, siempre es quién era el bueno, ¿no? Si Kira o L, ¿no? Y cuál era el team que tenemos que apoyar, ¿no? Y entonces, pues era toda esta discusión, ¿no? Si era justo o era válido que Kira eh, buscara el orden a través de la Death Note, o simplemente él, de acuerdo a las propias reglas de los seres humanos, tenía que buscar a este asesino y atraparlo, ¿no? Entonces, eso ya genera mucha discusión, y creo que es donde el anime se vuelve muy rico, porque el seinen permite tocar todos estos temas muy complejos que incluso nos llevan a discusiones posteriores, ¿no? Es similar a lo que podríamos tener con un libro, con alguna temática compleja, o como pasa ahora con series de streaming que te recomienda, ¿no? Deberías ver esta serie por tal cosa,
y luego sí se centra el argumento central en algún punto interesante, pero el seinen, por supuesto que también debe ser de parte de las recomendaciones, ¿no? Que no nada más te recomienden cosas de Netflix, ¿no? Sino que también te recomienden cosas de seinen, de anime, para discutir temas profundos. Y bueno, dentro de la parte de valores, uno creo que es esencial es el escolar, que esto, bueno, luego genera mucho contenido, ¿no? Porque pues, pensemos que el demográfico en Japón siempre es el estudiante en su mayoría, ¿no? El que está yéndose en esta etapa, que para la sociedad japonesa es esencial pasar por la escuela, ¿no? Y el objetivo, ¿no? Como lo han mostrado algunos animes, mangas, eh, el objetivo a desear es tener la mejor educación universitaria y un buen trabajo y demás, cosa que como ahí se ve es bastante complicado, ¿no? Como el Hina y esta obsesión por entrar a Todai, ¿no? Y arreglar la vida de los protagonistas, pues la escuela se vuelve esencial y mucho de lo que se desenvuelve de producto es en relación a estos entornos escolares, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de, sobre todo, valores como la amistad, ¿no? Como este sentido de pertenencia, que a veces esos tiempos son determinantes, las decisiones que se toman, las personas y por supuesto que luego aquí hay mucho romance en este tipo de animes, mangas, y que bueno, pues llevan alguna reflexión bastante profunda, ¿no? Creo que este género ha crecido bastante, ¿no? Incluso más que el shonen, y bueno, pues My Hero Academia tiene un poco de ambos, ¿no? De shonen y de escolar, y eso lo hace bastante rico, ¿no? Pues recordemos también que una de las grandes novelas de hace unos años, que es Harry Potter, se centraba mucho en ese entorno escolar, ¿no? Escuela de magos, y pues como son episodios que todos hemos vivido en su mayoría, un tipo de educación universitaria o en preparatoria, y son tiempos que en verdad no vuelven, ¿no? O sea, ahora sí que cuando te digan que aprovecha tus años de escolar y luego no te lo tomas muy en serio y sí se vuelve esa etapa muy valiosa y dorada en la vida y sobre todo para Japón, que mucho el estilo de pensar es vivir sin remordimientos y creando buenos recuerdos. Entonces esto se vuelve esencial, tener una vida escolar muy sana y bueno, en convivencia, ¿no? Entonces, de esto pues, hay bastantillo, ¿no? Y bueno, para no hablar de todos los géneros, el de deportes, ¿no? Que creo que por sí mismo se ha generado un espacio ahí propio, ¿no? Dentro del anime. Y bueno, aquí quizá el más popular es Capitán Tsubasa, y ahorita vamos a hablar de ese en particular como análisis. Pero bueno, Slam Dunk, que recién ya terminó en Panini, ¿no? Para quien no hayan visto el final, pues no lo spoilereamos, pero bueno, ahí pueden ver en qué acabó. Pero Slam Dunk, más allá del básquetbol, cuya temática central y lo lleva muy bien, ¿no? Yo creo que la manera en que se narran los partidos en Slam Dunk y las imágenes que el propio mangaka recrea, ¿no? Haciendo énfasis en el marcador, en cuánto tiempo queda, los rostros de los que están ahí participando, te da pues un impacto muy importante. Y entonces Slam Dunk se centra en eso, pero también en un tema de vocación, ¿no? De lo que a lo mejor parecía este chico Hanamichi, que era pues lo que llamamos aquí un bullying, ¿no? Pero allá bajo el esquema del Kunio-kun, ¿no? Que es hasta con el peinado de pandillero, ¿no? De estos chicos que pelean contra diferentes escuelas, encuentran en el básquetbol esa reforma, ¿no? Y de hecho todos los demás, de acuerdo al básquetbol, van enderezando sus vidas, que insisto, no es tan dramático, pero sí toca ese tema de juventud, ¿no? Por ahí también está Hajime no Ippo, ¿no? Que creo que del box es de lo mejor que puede haber, ¿no? Y el homenaje que hace ahí a Ricardo Martínez, que es el Finito López, bueno, un personaje basado en el Finito López, que boxeador mexicano que fue ahora sí que a hacer campaña en Japón y venció a varios atletas de allá y que bueno, como homenaje y reconocimiento a su talento, aparece ahí como el rival a vencer dentro del manga anime, ¿no? Ricardo Martínez, alias el Finito López, y creo que es de los mexicanos
mejor recreados en cualquier animación, ¿no? Y en el caso de lucha libre, desde Kinnikuman, que ya casi nadie se acuerda, y que bueno, Kinnikuman tiene tintes más de superhéroes chuscos, hasta un Tiger Mask reciente que combinó con la aparición de figuras reales de la New Japan y que toca el tema de lucha libre, que por supuesto ahí también México está muy presente en lo que es este deporte y todo lo que se da ahí a nivel del ring, ¿no? Quizá no muy exitosa esta última serie de Tiger Mask, pero pues, particularmente pues toca temas interesantes y posiciona también la marca de New Japan y lo que es este personaje, Tiger Mask, que pues, algo así como el santo de allá, pero con la diferencia de que Tiger Mask hereda la máscara, ¿no? Entonces cuando ya empieza a envejecer Tiger Mask, se la deja a su sucesor. El primero de ellos era Satoru Sayama, gran luchador que entrenó aquí en México, y se la va dejando a los posteriores y actualmente pues Tiger Mask 4, que de hecho vino hace poco a hacer campaña en México y pues, muy bien, ¿no? Mucha calidad, aunque pues sí ya se veía que era necesario un relevo generacional y no tardará en pasar, ¿no? En fin, pues aprovechando que es año mundialista y que va a empezar la Copa del Mundo y demás, de este tema quisiera profundizar en Capitán Tsubasa, los supercampeones, y quisiera trabajar este tema de los valores bajo este concepto, ¿no? Que tiene que ver con el fútbol y el deseo de triunfar en el imaginario de México y Japón a través del anime Capitán Tsubasa. Y digo México y Japón, aunque puede ser compartido por cualquier país, ¿no? Que no ha ganado la Copa del Mundo o que se encuentra en etapa de subdesarrollo de fútbol, o inclusive aunque ya la hayan ganado, pero que tienen todos ese deseo de conquistar, ¿no? Por cierto, esta imagen corresponde a lo que significó el avance de Tokio 2020 hecho en Río 2016, donde por supuesto se ponen imágenes de todo el país y tenía que aparecer el anime y Capitán Tsubasa apareció, ¿no? Y entonces se volvió memorable darle cobertura a a este deporte bajo esta lógica. Bueno, aunque todos sabemos lo que pasó después, la pandemia estropeó mucho estos planes que tenían de Tokio 2020, acabó celebrándose en Tokio 2021, ¿no? Sin público y bueno, con muchas críticas y quejas por parte de los ciudadanos japoneses que pues ya no querían correr con estos gastos, ¿no? Que implicaba organizar los Juegos Olímpicos y pues, sin público, sin turismo y sin otro modo de, ahora sí que recuperar la inversión y fue muy criticado, ¿no? Pero bueno, eso fue, digamos, ajeno a Japón, pero sí se sabotearon mucho esos juegos, ¿no? Ahora el tema es Qatar. Estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, como decíamos, fue marcado bajo ese escenario, ¿no? Por ahí sale Mario, ¿no? Que por cierto también ya viene su película y su tráiler generó muchas reacciones, porque Marte compite contra Sonic, que Sonic se ha sido una película muy bien recibida, entonces todo esto, insisto, son licencias de Japón para videojuegos y pues, todo lo que significó Tokio 2020, ¿no? Por supuesto que hubo ahí Juegos Olímpicos y México quedó en tercer lugar con medalla de bronce, pero bueno, ahora el objetivo es Qatar 2022, que está ya casi un mes, ¿no? De que empiecen estos juegos, este mundial, ¿no? Que todavía es mucho más importante, ¿no? Ahora México ya tiene un precedente, ¿no? Que creo que es el principal, ¿no? Esto no lo tiene Japón, ¿no? Esto no lo ha ganado Capitán Tsubasa ni ninguno de los demás jugadores, pero pues es este oro que se consiguió en Londres 2012, que creo que era cuando el fútbol estaba haciéndolo de lo mejor aquí en México, ¿no? Y estaba empezando a exportar jugadores y la verdad jugó bien, ¿no? A fin de cuentas la final fue contra Brasil y México le ganó a Brasil gracias al hermoso Oribe Peralta, ¿no? Que metió sus buenos goles y se consiguió pues este objetivo, ¿no? Que creo que ha sido de los más grandes de la selección mexicana. Luego muy criticada porque pues, dicen que siempre pierde, que nunca ganan y la afición pues nunca va a estar contenta, ¿no? Pero si haces un comparativo de otras selecciones, ¿no? Pues Holanda no ha ganado esto, ¿no? Y aunque son eh, o en categorías sub-17, pues que ha sido otra historia, ¿no? Pero bueno, por lo menos México ya va con un poco más de ventaja que Japón respecto a este imaginario del fútbol en el que comparten estos valores.
Lo que sí, pues en la Copa Mundial ahí la cosa no ha estado tan bien, ¿no? Para qué recordar de todos estos episodios, ¿no? Ahí está García Aspe fallando el penal en el 94 y Jorge Campos consolándolo. Le dice, voy a parar el que sigue, y si lo para, pero después los demás fallan, y bueno, nos eliminan en en el cuarto partido. London Donovan en Corea-Japón 2002, México pierde contra el eterno rival, y ni qué decir eh, en Alemania, igual, pero ahí está el matador del 98 que nos dio esperanzas, pero a final de cuentas se volvió a perder. Y bueno, este golazo que Argentina metió, y el último mundial de Brasil, y el no era penal. Puras tragedias con México siempre en el mundial de la FIFA, ¿no? O sea, sí ha ganado el oro, pero aquí ya no. Y entonces es cuando Capitán Tsubasa se interesa en un país que no es futbolero, Japón, ¿no? No es futbolero, es más beisbolero y tiene otro tipo de deportes, pero que hay una estrategia, ¿no? Que ocupan el manga para promover, y la animación para promover, en este caso, un deporte, ¿no? Y bueno, todo esto va a partir del 81, ¿no? El referente, por supuesto, es el mundial anterior del 78 y lo que pasó en el 82 en España, y Yoichi Takahashi, de estos, como decíamos, intereses en dibujar temas y cuestiones más específicas, crea eh, este manga con inclusive sus propias condiciones de género que va definiendo cómo deben narrarse los animes de deportes. No es el primero, pero hay precedentes de básquetbol, de voleibol, de béisbol, pero por supuesto del fútbol, soccer tenía tintes para exportarse, ¿no? Y entonces, pues todas estas versiones, ¿no? De tanto de animación o sagas del propio manga, que bueno, el primero que ya publicó Panini termina justo cuando ganan, bueno, las dos partes, ¿no? Que es el equipo del Dankatsu, ¿no? Ganando en dos veces la copa, ¿no? Cuando es, digamos, a nivel primaria y secundaria, y después en esta copa como tipo torneo de los jóvenes, en pequeñito, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto se fue promocionando. Por supuesto, cuando fue el Mundial de 2002, ahí se tomó otra vez este tema, pero bueno, pues es un manga anime que nunca se ha dejado descansar, ¿no? En cuanto a narrativa, tiene más episodios, ¿no? Y en cuanto a anime, se ha visto versiones incluso de este Tsubasa llegando al Barcelona, ¿no? Al Cataluña, como lo tradujeron aquí. Entonces, bueno, pues ahí servía para promocionar el fútbol en Japón, cosa que funcionó y que esto le dio impulso para que muchos jóvenes quisieran ser futbolistas japoneses, que entrenaran y con todas las condiciones que implica, pues, no tener una cancha de fútbol porque es mucho espacio, y en Japón pues no hay mucho espacio para poner canchas de fútbol. Aquí hay mucho llano donde se puede jugar, pero allá no. Y entonces, pues bueno, los jóvenes empezaron a interesarse por el fútbol, y por supuesto muchos de los que ahorita juegan en Japón y que algunos de ellos juegan en otros países, pues es por esta motivación de que se inspiraron en este manga anime para jugar, ¿no? En el anime pues, se han hecho estas partes, ¿no? Más, son las más representativas, ¿no? La primera del 83-86, donde le llamaban Oliver Atom, ¿no? Y que inclusive hay una parodia de que dicen que el balón lo protegió y la Virgen de Guadalupe, ¿no? En el doblaje, ¿no? Muy, muy curioso, ¿no? Y bueno, pues aquí se retoman esas dos partes que decíamos, ¿no? De la lucha con el ahí llamado franco-canadiense y el Newpie por conseguir la copa. Luego sale Capitán Tsubasa J, que pues actualiza un poco el dibujo y lo hace más ágil, pero es prácticamente la misma temática. Y toda esta parte de los OVAs, con este torneo juvenil que, insisto, en el manga se ve muy bien reflejado, y que por supuesto lleva a que Japón a nivel juvenil mostrar su habilidad ahí como equipo, y supliendo todas las deficiencias, desde físicas hasta de propia infraestructura y entrenamiento que otros demás países sí tienen, hasta la versión de 2001, el Dragon Screamer, que tiene un opening muy bonito, ¿no? Y que ya se ocupa gráficos por computadora para algunas escenas, y que
narra aquí donde decíamos esta parte donde Tsubasa ya va a jugar a otros países, como es esta idea de meterse al Cataluña. Y la última versión, que se llamó así, Capitán Tsubasa, que justo aquí ya quieren rescatar lo que era el fútbol japonés, ¿no? Porque antes hasta cambiaron los nombres a Oliver Atom y Benji Price y todos esos, pues iba en contra de su propio pues, nombre y nacionalidad japonesa, ¿no? Ya para Tsubasa, pues el Newpi se le llama Nankatsu, como es su nombre original, y así cada uno de estos equipos, eh, ya no es Benji Price, es Wakabayashi, ¿no? Y Hyuga sí quedó más o menos, ¿no? Pero ya no es Steve, es Kojiro Hyuga. Y Capitán Tsubasa busca plantear lo que es la historia de origen, ¿no? Es decir, es Japón, niños queriendo superarse y salir adelante pues para ganar la Copa del Mundo, ¿no? Entonces ahí ya se rescataban y se respetaban mucho los nombres de esta serie que, pues sorpresivamente en 2018 salió y que pues, está muy bien, ¿no? O sea, a mí creo que lo podría ver un montón de veces esta parte y todavía emocionarse de cómo va a quedar el marcador y demás, ¿no? Entonces, siempre ha habido presencia, por supuesto, de todo esto, ¿no? Personajes y los valores que representan, pues tenemos a Tsubasa Ozora, que, pues bueno, refleja esta idea del capitán, ¿no? Y este juego de palabras entre capitán de barco, como era su papá, y capitán del equipo, como es él, y es el personaje estelar, ¿no? Que entre otras cosas comparte características estereotípicas, como por ejemplo con Seiya, ¿no? Que de todos es quizá el más pequeñito, ¿no? Pero eso lo va a suplir con toda esta fortaleza y valor y entereza, ¿no? Y veíamos que no es de gratis, ¿no? Siempre aparece eso del entrenamiento, ¿no? De decir, pues es que nació pegado con el balón, ¿no? Y de ahí la frase, el balón es mi amigo, la anécdota donde el balón lo salva de un accidente. Y bueno, si estás entrenando y conviviendo con tu amigo, pues te vas a hacer uno con el balón, ¿no? Son horas a fin de cuentas de entrenamiento con el balón y luego en las prácticas se veía que pues muchos ya se cansaban y él se quedaba otro rato a entrenar, lo que hacen en sí los grandes, ¿no? Que como Messi, ¿no? Que está pequeñito, pero decían es que Messi se quedaba otro rato a entrenar, o CR7 también, ¿no? Y es eso del protagonista que da un poco más y es un extra, ¿no? En cuanto a personalidad, pues es un tipo muy tranquilo, muy calmado, ¿no? Yo diría que hasta gris un poco, no trasciende por lo que hace fuera de la cancha, sino que es puro lo que pasa adentro. Y bueno, pues es un personaje que lo ponen como el 10, ¿no? Que este número 10 también queda muy marcado por Maradona y Pelé, que lo usaron, y entonces el 10 queda ahí como el número del estelar, ¿no? Wakabayashi, ¿no? Que bueno, pues es el portero, y este tiene quizá ya la parte del principio de villano, ¿no? Porque es el soberbio, ¿no? Viene de una familia de mucho dinero, tiene entrenador personal, tiene ese sueño de convertirse en portero, ¿no? No solo de Japón, por supuesto, sino de todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues él tiene otras condiciones, ¿no? Por dinero no falta, pero le falta aprender, pues ese sentido de la amistad, ¿no? Que lo aprende con su base, ¿no? La amistad con el balón y confianza en los demás. Y entonces entiende, ¿no? Lo que es jugar fútbol para divertirse, ¿no? Porque quizá él lo hacía pues por presiones de la familia y por cuestiones de quedar bien de acuerdo a lo que le quería invertir. Y entonces, en este caso, Wakabayashi aprende esa lección jugando con su base y entiende que el fútbol es divertido, ¿no? Y por supuesto que ahí está su competencia, ¿no? Qué nombre tan propio le pusieron. Ahí sí, para que veas, está mejor el nombre que le pusieron Richard Tex Tex, ¿no? Soy así como, a caray, ¿no? Alguien que está para desafiarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí Wakabayashi va a ser este otro personaje, ¿no? Y quizá el más querido por todos, Kojiro Hyuga, que pues representa lo que es el jugador de barrio, ¿no? Que mucho el imaginario del fútbol te habla de ese cuate de barrio que no tenía nada, ¿no? Y que ahí lo vemos trabajando en un puesto de comida, ¿no? Y repartiendo periódicos, pero con el balón, y que a esa base de fuerza y de que la vida lo ha tratado mal, que se va curtiendo, ¿no? Entonces, este tipo de personaje que refleja al Maradona que sale de barrio, el Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
a todos ellos, creo que es el más querido, ¿no? Y por supuesto, bueno, tiene esa cuestión, ¿no? De que porque la vida le trató mal, él se vuelve rudo y un tanto violento y hasta desconfiado, pero que también a través de su base va a aprender este valor de la amistad y confiar en el equipo, ¿no? Porque pues, nunca daba un pase y casi lo que lo tirabas tenía que caer en gol y confiar en su fuerza, pero bueno, hay que entender que uno no puede hacer todas las cosas solo y requiere esa ayuda y el fútbol es de ayuda y lo aprendía, ¿no? Entonces todo esto hace personajes muy entrañables que se pueden valorar en diferentes contextos y con eso ya tienes una narrativa bastante interesante, ¿no? Aquí se presentó como supercampeones, localizando mucho el doblaje, ¿no? Con los nombres. Lo atractivo es que es el fútbol como temática central y bueno, pues es un caso de cualquier aspirante a ser campeón y lo que fue su sello en los partidos de fútbol de larga duración, el campo infinito y reflexionando en lo que vas caminando y bueno, eso se volvió hasta sátira, ¿no? De cómo presentar ahí las cosas. ¿Cuáles son los imaginarios que nos da aquí esta obra? Bueno, definiendo un poco el imaginario, como estas imágenes mentales que los individuos tienen de acuerdo a la forma de conocer el mundo y configura su forma de actuar, ¿no? Es decir, que en el imaginario hay valores, por supuesto, y este imaginario colectivo, compartido, presenta arquetipos que sirven de guía y que se puede identificar. Entonces, Capitán Tsubasa se vuelve el creador de imaginarios de fútbol para muchos jóvenes, espectadores y practicantes del fútbol, que de acuerdo a los valores que ahí se practican, tendrá su forma de proceder, ¿no? Y por ejemplo, veamos estos imaginarios y valores compartidos, ¿no? El número uno, el balón es tu amigo, y entonces habla de este futbolista que se vuelve uno con el balón, que desde niño entrena, ¿no? Y pues es este cuate que hace las jugadas mágicas, ¿no? Como la Cuauhtemiña, o una chilena, o alguna otra, y bueno, pues queda en esa idea de que si quieres dedicarte al fútbol, pues primero el balón es tu amigo, ¿no? Es lo que tienes que aprender. Imaginario dos, jugar en el extranjero, por alguna razón se busca, ¿no? Que el futbolista vaya fuera de su liga de origen, ¿no? En este caso Japón, en el caso nuestro México, e ir a probar suerte hacia afuera y pues bueno, por supuesto que en Capitán Tsubasa se aprendió mucho con él en el Barcelona, el Kojiro Hyuga en la Juve, ¿no? Y Wakabayashi en Alemania, como aquí el Chicharito que fue hasta el Real Madrid, Raúl Jiménez y demás, Rafita Márquez, que quizás de los que han estado, ¿no? Y el gran precedente que dio Hugo Sánchez hace muchos años también en Real Madrid con sus 5 pichichis, pero que bueno, te queda esa idea, ¿no? Quieres triunfar, juega en el extranjero. Tercero, la fuerza del equipo, ¿no? Que nada se gana solo, ¿no? Y entonces tienes que confiar en los demás, ¿no? Y entonces un equipo más chico como el Nankatsu pudo hacer cosas grandes porque no es que tuviera grandes figuras, sino que todos colaboraban. Y por ejemplo, esta selección, que creo que fue la más bajo esta lógica de fuerza de equipo, eran bien compadres, digo, aunque sea en el campo, ¿no? Quizá afuera se llevaban mal, pero en el campo demostraban ser amigos, ¿no? Y esta selección jugó muy bien en Francia en 98 y ganó la Copa Confederaciones del 99, y que significó, pues eso, ¿no? Tener un equipo formado. Imaginario 4, las potencias del fútbol, ¿no? Por supuesto que esto se comparte en el anime y en la realidad. Están las grandes potencias ya identificadas: Alemania, Francia, Brasil, eh, y bueno, aparecen como los rivales a vencer. Estos rivales que tienen todo a su favor y que históricamente han sido importantes y que bueno, se vuelve el enemigo, pero no en términos de malo, ¿no? Sino enemigo a vencer de acuerdo a la propia fuerza que se tiene. Eh, Otro más, ganar por primera vez la Copa, ¿no? Que Japón tiene ese sueño, por supuesto, ¿no? Y hoy le toca un grupo difícil, ¿no? En el Mundial, que está muy complicado, quizá más que el de México. Y bueno, México que, insisto, ya de alguna manera ha probado pues, copitas, ¿no? Como sea la Confederaciones o la medalla de oro en Londres, pero pues, siempre esa idea de alcanzar la copa verdadera, ¿no? Y el Imaginario 6, jóvenes jugando con el corazón, que por supuesto el episodio de Capitán Tsubasa jugando selecciones menores y ganando la copa es similar a lo que ha hecho México, ahí sí, ganando copas del mundo
en categorías menores, sub-17, ¿no? Desde lo que fue en Perú y esa generación de Giovanni, Vela y ellos que no lo seguían, hasta esta generación de que ganó el Mundial en México hace ya algunos años, jugando en el Azteca, ¿no? Contra Uruguay y pues poco a poco sacando ahí los resultados y se le tenía esta confianza, ¿no? Digo, ahorita ya lo malo es que entre todas las cosas que han hecho en la liga, ¿no? Pues no hay descenso, ¿no? No hay límite de extranjeros y demás, y ahorita pues ni siquiera se calificó a la siguiente Copa, a las siguientes Juegos Olímpicos, ni tampoco a los mundiales juveniles, ¿no? O sea, un desastre hoy, ¿no? Pero bueno, por lo menos México ha hecho ese pedacito de historia, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, ¿por qué funciona Capitán Subasa? Y ahí está nuestra selección mexicana vista en el equipo. Bueno, pues funciona porque tienes estos valores con los que te identificas, no importando la nación. Insisto, antes con el afán y el miedo de querer que se entendiera la historia, tropicalizaban nombres y demás, ya en la última versión lo respetaron para dejar la idea de que es un equipo japonés que quiere salir adelante, como cualquier otra selección del mundo, y bueno, los mexicanos, ahí está Carlos Espadas, ¿no? Que es Jorge Campos, por supuesto, y todo el impacto que dejó como portero en los 90s y principios del 2000, pues se ve reflejado en este producto de Capitán Subasa, ¿no? Y entonces funciona porque retoma todos esos valores universales que por supuesto todos quieren vivir y son los mismos que posicionan siempre el Mundial y la Copa del Mundo cada 4 años para funcionar, ¿no? Arquetipos y estereotipos, ¿no? Que aparecen ahí muy marcados y que aparte le pones el tigre, el halcón y nombres a las técnicas especiales, ¿no? Que eso ayuda a que le dé cierto grado de espectacularidad, que en el videojuego reciente se puede ver mucho más claro, pero bueno, no es un videojuego muy bueno, pero visualmente te presenta todas estas técnicas, logra ese atractivo, ¿no? Todos estos valores y espíritu de superación, ¿no? De ir entrenando desde abajo para salir adelante, ¿no? Ahí está otro jugador, Aoi Shingo, el 20, ¿no? Que también tiene su historia de cómo se fue a entrenar a Italia, ¿no? Para salir adelante. Y se vuelven, por supuesto, embajadores del deporte, ¿no? Que lo que se esperaba, insisto, para Tokio 2020 y colaboraciones con Adidas y, bueno, estos balones especiales que por ahí se pueden conseguir, que tienen toda esta imagen de Capitán Subasa, los supercampeones. El sueño Tokio 2020, pues fue y bueno, México, ya sabemos cómo quedó, curiosamente jugó 2 veces contra Japón y le ganó, ¿no? Entonces, ahí ahora el sueño es hasta Qatar. Y bueno, pues conclusiones, podemos decir que Capitán Subasa, en este pequeño análisis, de acuerdo a lo que hemos visto, es un producto arquetípico con grandes valores, se adapta a diferentes situaciones nacionales, es un modelo de inspiración y promoción para el fútbol y es atemporal y se puede adaptar a los nuevos tiempos. Son los embajadores clave para Tokio 2020 y ofrece un imaginario que en este caso comparten México y Japón, para lo que sería Qatar próximamente, ¿no? Y bueno, sobre estos temas hemos publicado un par de textos, de industrias creativas y procesos de transmediación, donde abordamos este tipo de temáticas, pero particularmente que es el que recién acabamos de estrenar, industrias creativas, imaginarios, ideologías y valores en animación y videojuegos que pueden conseguir en librerías UNAM, ¿no? Ya sea su página web o tienda física, libros UNAM, ahí la librería es UNAM, y bueno, ahí para seguir discutiendo sobre estos temas, ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo y pues muchas gracias por escucharme. Al contrario, muchas gracias por la plática que nos ha dado. Queremos agradecerle nuevamente y pasar de una vez pues a la sección de preguntas. Tenemos una en los comentarios de YouTube que dice: parte del anime que llegó a México en los 70s y 80s contaba con una estética europea con escenarios y narrativas del siglo XVIII. Eso ayudó a que nosotros, al tener esa mirada eurocéntrica, favoreciera su introducción en Latinoamérica. Sí, sí, por supuesto, porque seguramente estamos pensando en Remy, ¿no? Por ejemplo, basado en la novela del Niño de Nadie, ¿no? De Charles Molot, que bueno, pues ahí presentaba
esta estética y que lo hacía pues, propio para exportar, ¿no? Creo que bajo esa lógica se buscó sí trabajar temáticas fuera de Japón, ¿no? Para hacerlo más global, y que estuvo bien esa estrategia porque posicionaba un tipo de industria para todos los públicos y después ya lo demás fue ir adaptando temáticas más específicas de su propia cultura y ya servir como embajadores culturales, ¿no? Pero sí, por supuesto que fue un plan con maña hacer todo eso. Sí, por supuesto, bueno, una vez que se asentó el anime, ahora lo que buscan los consumidores es las cosas de Japón, quieren ver específicamente lo japonés dentro de esas producciones, a diferencia de las primeras que vinieron. Y bueno, comparte la opinión de que el predominio de los valores del anime son una exaltación del individuo, del individualismo occidental, algo que se confrontó en su inicio con una cultura colectivista y basada en tradiciones. Pues es que depende, ¿no? O sea, sí, el anime siempre te dice que quien puedes confiar tú, pues, es, en última instancia es en ti mismo, ¿no? Y creo que eso pues, sí fomenta el individualismo, ¿no? Pero a la vez pues, te habla de que tú mismo no puedes hacer nada solo. Entonces, digo, aunque en Saint Seiya, Seiya siempre es el último, el elegido, y luego a veces el cosmo que levanta es porque los demás le otorgan parte de su poder, ¿no? O la Genkidama se hace con la fuerza de todos. Entonces, es un punto de yo me entreno, me mejoro y me supero a mí mismo, pero no logro nada solo, ¿no? Entonces, siempre tiene que existir ese balance, ¿no? De siempre perfeccionarse uno mismo, pero lo que sí a lo mejor luego no queda claro a veces es ese valor de sacrificio, ¿no? Uno se entrena y mejora, pero tiene que haber algún tipo de sacrificio por los demás, si no, no vale la pena, ¿no? O por lo menos eso en cuanto a valores, ¿no? Porque no es el hecho de mejorar para beneficiarse uno mismo, sino mejorar para beneficiar al equipo, ¿no? Y creo que ese es el valor que más se explota, ahora sí que en cualquiera de estos animes. Gracias, sí, y precisamente en el ejemplo de Capitán Tsubasa que nos pone, bueno, me viene a la mente que uno recuerda cuando los vio en la infancia, dos cosas. Primero, el equipo, pero también son nombres muy puntuales. Y de México está el portero y te sabe su nombre, y luego está Jan Carl Schneider, pero además representa a Alemania. Y es ese doble sentido de individualismo y lo colectivo. Quisiera que andara un poco en su opinión sobre lo que mencionó acerca de la crisis del shonen. Ujú. Por Pues, favor. pues que últimamente, no sé, ¿no? Digo, es tanto percepción mía como comentarios ahora sí que del propio gremio, de la comunidad, ¿no? O sea, yo creo que estamos esperando el último que queda de One Piece, ¿no? Para decir, bueno, y después de One Piece, ¿qué sigue, no? Pero creo que había una marcada tendencia de ir poniendo en la Shonen Jump y en los shonens que se manejan, porque pues ahí está Jujutsu Kaisen y demás, pero no llega al nivel de exaltación que tenía en su momento Naruto, ¿no? O Dragon Ball, o digo, ahí está Dragon Ball Super también, ¿no? Que por supuesto que cuando retome la animación, pues va a estar en el top, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Tanto Naruto, Boruto, etcétera, pues son ya productos basados en lo anterior, ¿no? Entonces, como que creo que cuesta mucho trabajo definir cuál es el estereotipo de héroe de hoy en día, ¿no? Y plantearlo para estas nuevas generaciones, ¿no? Porque por supuesto que Hokuto no Ken y Kenshiro, pues planteaba un tipo de protagonista muy varonil y muy fuerte para esas épocas, que no creo que sea hoy lo que se busque, ¿no? Para los modelos de los jóvenes de hoy en día, ¿no? Un Kenshiro pues, sería tachado así como hasta machista, ¿no? Qué sé yo. Entonces hay que buscar esa identidad de los nuevos héroes del shonen y a ver qué fórmulas aparecen, ¿no? A ver, lo que sí, insisto, creo que crecen más las historias emocionales, ¿no? Romances escolares, creo que eso bastantes y en algunos casos bastante buenas. Gracias. Entonces, por ejemplo, también lo que dijo al final me llevó a pensar si podría estar relacionado con esta crisis y con lo que acaba de decir. Por una parte, lo inmediato es que hay un relevo generacional y las personas que hicieron del shonen el género por excelencia crecieron y ahora están haciendo eso con el seinen.
Y es una pregunta. Y por otra parte, se puede también deber al cambio de contexto que ha ocurrido en Latinoamérica con lo que usted mencionó de la eliminación del descenso, este tipo de prácticas diferentes que ya pueden o no necesariamente coincidir con el contexto japonés para que nos sintamos identificados con esta demografía. Sí, por supuesto. Por ejemplo, a Dragon Quest, que anteriormente, por ejemplo, estaba este personaje, Matt Torif, ¿no? Y que era muy, pues muy libidinoso, ¿no? Y lo mismo que el maestro Roshi, ya en estos tiempos ya le bajan un poquito a eso, ¿no? Porque ya son temas de acoso, ¿no? Que hoy serían tomados así, ¿no? Entonces, bueno, ya para dar esa visión que actualmente se comparte ese esquema de valores, pues entonces tienen que cambiar ese tipo de cosas. Y bueno, por cierto, pues Dragon Quest ya va a terminar. Entonces, ese quizá también es uno de los shonens importantes, pero vuelvo a insistir, ¿no? Es un remake, ¿no? De algo que ya pasó y no es una propuesta nueva, bueno, sería interesante ver que sí las hay, ¿no? Por supuesto, pero habría que ver algo más rimbombante, ¿no? Sí, y esto me hace pensar en su línea de investigación por excelencia, que son los videojuegos. El caso de los 1 millón de remakes que han hecho de Pokémon. No sé si usted se haya percatado de que en Pikachu e Eevee Let's Go, bueno, en el gimnasio de tipo planta original de Kanto, como está conformado por puras mujeres, la líder de gimnasio y sus discípulas, en las ediciones originales había este personaje estereotípico del maestro Roshi, del viejito que se asoma a acosar mujeres, y últimamente ya lo cambiaron. En el remake se sustituye a esa persona que está mirando por la ventana por uno que simplemente dice, qué bien lo están haciendo, qué bien se están esforzando, en lugar de, vaya, qué chicas tan lindas están ahí. Sí, sí, Y sí, son esos cambios, ¿no? Que ahora sí convenientemente se ponen para pues, no agredir en un tema que es muy sensible, ¿no? bueno, tenemos más preguntas. Aquí dice, ¿ha notado la transculturación de la estética anime en la sociedad mexicana, tanto en la identidad social como en los valores, en el gusto musical, visual, etcétera? ¿Seremos capaces de trascenderla o estamos condenados a imitarla como latinoamericanos? Pues siempre la transculturación es todo, ¿no? Nuestra lucha libre es transcultura, pero ya es nuestra lucha libre mexicana, que comienza con el wrestling de Estados Unidos y que le damos un sabor, ¿no? Y ahorita que ya va a ser época de pan de muerto, ¿no? Pues el pan es de Europa, ¿no? Y aquí lo adaptamos con los ingredientes. El Entonces, mismo Día México, de Muertos. el mismo Día de Muertos también, ¿no? México es transculturación, o sea, México, mucho de lo que tiene no ha surgido desde adentro, ¿no? La onda es cómo lo va a adaptar a su propio gusto, ¿no? Y entonces, las friki plazas y todo lo que se hace aquí no es copiado de allá, sino que se hace transculturizado para nosotros, ¿no? Entonces, pues digo, mientras sea mercado, seguiremos transculturizando cosas, ¿no? Pero en ese ida y venida, en esa experimentación, puede surgir un estilo propio de animación, de videojuegos, de cosas que hacer, ¿no? Como a lo mejor en algunas partes, insisto, la lucha libre ya consiguió su propia identidad y es patrimonio cultural y no se confunde lucha libre mexicana con otra cosa, ¿no? Gastronomía mexicana también tiene ese reconocimiento de patrimonio, entonces ya se distingue de lo que son los demás. Entonces creo que si hay un verdadero proyecto de crear industria creativa mexicana de todo esto, pues bueno, habría que apoyarlo con pues, muchos mecanismos, ¿no? Desde iniciativa privada, gobierno, escuelas, para que haya un proyecto de creación de contenidos culturales de México. Gracias. Sí, aun cuando la comida mexicana, por ejemplo, es súper europea de la mano de la herencia de las monjitas novohispanas, es un ejemplo. Entonces, tenemos aquí otra pregunta. No, es la misma pregunta, perdón. Yo estaba pensando en esta idea que ha ido a lo largo de la conferencia sobre la convergencia de deseos, el anhelo de triunfar,
y el hecho de que el shonen es especialmente exitoso, todo esto que hace que nos identifiquemos y consumamos el anime porque existen valores coincidentes y arquetipos, pues sí, comunes en las sociedades. Bueno, ¿qué pasa con lo contrario? Nosotros, pienso yo, nosotros entonces tomamos un papel activo cuando encontramos algo de Japón que desechamos o que rechazamos. Y entonces, ¿qué sucede con esos productos? Hoy en día el consumidor ya decide, ¿no? En su mayor parte, digo, cuando damos seminarios sobre historia de los medios y televisión, pues la televisión cumplió su papel en el siglo pasado como el principal medio y el único que decía que ese, porque era la única pantalla que teníamos, ¿no? Hoy tenemos múltiples pantallas, también ha crecido el nivel educativo, ¿no? Entonces, cuando el Tigre Azcárraga decía que hacía televisión para jodidos, era porque era eso, ¿no? Jodidos económicamente, pero también intelectualmente, porque mucha población era analfabeta y no tenía acceso a una cultura mundo, ¿no? Quizá hoy en día se abre más, ¿no? Y entonces por eso tenemos series de streaming y que tienen temáticas más complejas que la gente puede entender, pero aún así son micronichos, ¿no? O sea, lo que una vez una telenovela como Cuna de Lobos llegó a 60 puntos, hoy no se vuelve a repetir con nada, ¿no? Entonces hay muchas opciones para ver contenidos y en este caso el anime es parte de esa gran oferta, ¿no? Que alguien decidirá si paga su Crunchyroll o lo ve pirata en Anime FLV, eh, o como sea, ¿no? Pero se va integrando esta cultura y creo que hoy en día pues, es más que lo que nos presentaba televisión, que gracias a la televisión en los 90, 80, 90 tuvimos acceso al anime, porque lo ponían en su programación y pues, gustó y se volvieron épicas muchas de estas series. Hoy está esa opción para elegir, ¿no? O sea, alguien puede, si es fan de todo esto, pues decir qué quiere ver, cuándo y cómo verlo y profundizar más en los contenidos, ya sea pagados o informales, pero puede llegar ahora sí que a estos icebergs de todo lo que le interese, ¿no? Entonces, bueno, tenemos hasta inclusive esa posibilidad de que si estos temas hasta se discuten, se debaten, pues que alguien abra su canal y haga su crítica en YouTube de estos contenidos y no con el afán de volverse influencer o demás, pero a lo mejor con sus 3, 4 seguidores hacer un círculo de debate, ¿no? Entonces son otros tiempos y otra forma de consumir, y bueno, ahí quizá lo que dependa de fondo es qué tanto estamos promoviendo la capacidad de razonamiento de los jóvenes de la población para que diga, ah, estoy viendo algo y lo veo para integrar qué cosa a mi vida y qué valores y qué ideas, y no nada más como un producto de entretenimiento, ¿no? Sino que exija un segundo esfuerzo, ¿no? Decir, estoy viendo esto, pero ¿qué estoy aprendiendo o qué estoy interiorizando, ¿no? Creo que si se consigue eso, pues estamos en un buen camino pues, de consumidores de contenidos mucho más profundos. Sí, porque además esto hace un buen tiempo que se hace con las películas y se ha normalizado, no así como el anime, que es una cosa más reciente. Y si es el anime, es precisamente esta parte de las películas, sobre todo de la vieja escuela, como Akira, Ghost in the Shell y el estudio Ghibli, que se tienen en gran estima, pero suele hacerse en cuanto que películas. Y ya existen canales serios y revistas serias que piensan y repiensan acerca de estas producciones. No tanto así como sí se ha intentado, pero en calidad de pioneros con las series de animación japonesa y sobre todo con las que no son tan comerciales. Tenemos otra pregunta que dice, en las ponencias de Chile se ha hablado del vínculo en las que hemos tenido ayer y antier, se ha hablado del vínculo del anime con las protestas sociales. Por cierto, ayer me parece se cumplieron ya 3 años del estallido social en Chile, como el uso de Sailor Moon en las marchas, cómo se ha vinculado el anime como una forma de contracultura y crítica de la hegemonía. Creo que todavía no tenemos algo muy claro, ¿no? Pero puede ser en su momento que se tome alguna figura, ¿no? Para algún acto específico, un acto social específico, ya sea por imitación o porque en verdad funcione. Entonces,
creo que aquí lo que ha funcionado es el doctor Simi en conciertos, ¿no? Que lo toman como un tipo de aprobación al Justo en artista y eso que estaba crean, pensando, sí. pero fíjate, ahí es una propiedad comercial que llegó a esos contextos y que genera por sí mismo más contenido, fotos de los que se reciben el peluche o lo descabezan y ya genera otro tipo de lectura y discurso hacia eso, ¿no? Entonces aquí habrá que ver, ¿no? En qué momento toman alguno de estos personajes para algo que yo sepa no haya uno identificado más que el doctor Simi, ¿no? Que ese es producto nacional, pero no sé, ¿no? A lo mejor puede ser que Goku encabece la lucha de los pobres, ¿no? Como en su momento el, se hizo una animación de López Obrador emulando a Goku, ¿no? Haciendo la Genkidama, ¿no? Y bueno, ahí como dándole ese símil a López Obrador peje, cosillas así, ¿no? O qué monito cuando hacen sus openings, ahí y lo ponen como trend topic, eh, y se ha vuelto muy popular, ¿no? Por cierto, el qué monito a partir de esa viralización de contenidos. Sí, bueno, lo que se me ocurre a mí, por ejemplo, son esas páginas de Facebook que igual no llegan a trascender tanto de monas chinas tercermundistas que tratan de colocar en imágenes PNG la clásica waifu, pero en lugar de un escenario, entre comillas, aesthetic que veríamos en Pinterest, Instagram, que refiere a contextos japoneses o europeos, pues es una choza, piso de tierra, etcétera, y dice comentarios como, me alcanzó para este caldo, cosas así. Pero bueno, habría que investigar si es pura comedia o si intentan hacer crítica social. Siempre va a ir de la mano con intencionalidad de los autores de estas imágenes. Y bueno, tenemos también otro caso, no sé cuál sea su opinión, por ejemplo, si se deba englobar muchas cosas de las que se toman del este de Asia en conjunto o si debamos hacer una separación crítica metodológica entre las cosas de Corea y Japón, porque últimamente ha sonado que Marcelo Ebrard ya se destapó, ya lo sabíamos, pero se le ha criticado un poco decir abiertamente que pertenece al fandom ARMY de K-pop en vista de los posibles votos que pueda acarrear pues de ese fandom. O, por ejemplo, lo que hizo Samuel García en su campaña para ser gobernador en el norte, que fue llevar estas nesoberis, que son no sé si las ubique, que son peluches de waifus, y como para mostrar afinidad con ese tipo de colectivos que ya se reconocen como una parte grande de la sociedad posibles votantes, porque ya han crecido. Sí, 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 no, por supuesto que son oportunistas y ven que está en tendencia y demás, y vamos a ver mucho de eso de aquí en las siguientes elecciones, ¿no? Que eran bien frikis, ¿no? Que juegan videojuegos o que están conectados con los jóvenes, ¿no? Ahí Monreal quería intercambiar estampitas del mundial, ¿no? Afuera de la cámara, que ahí lo veían los viernes a las 10:30, ¿no? Ahí, para intercambio de estampas, ¿no? Entonces, estrategias ahí de imagen, ¿no? Que se aprovechan de lo que es, ¿no? Pero sobre lo que decías al principio de toda esta ola de Oriente, ¿no? Que sería China, Corea, Japón principalmente, no, lo correcto es identificar por cada uno, ¿no? O sea, o así que Japón y sus productos bajo su propia ideología y forma de producir, lo mismo que China, lo mismo que Corea, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? Es como decir todos son mexicanos de México para el sur, ¿no? No, por supuesto que hay países con sus diferencias y hay todo Centroamérica y Sudamérica y demás, entonces sería falta de respeto como luego le hacen algunos estadounidenses de decir que todos los que hablan español son mexicanos, ¿no? Y todos los que tienen tintes asiáticos son japoneses o chinos, ¿no? Entonces hay que saber distinguir estas culturas y por supuesto que a nivel político o académico, pues con mayor razón, ¿no? Hacer esta diferencia de lo chino es chino, y lo japonés es japonés y lo coreano es coreano y tiene hasta su nombre, ¿no? Manga, mangua y demás, ¿no? Gracias, sí, me parece que es la ruta para llegar a la desexotización
Porque bueno, los primeros animes que llegaron a México, por ejemplo, no se conocían en cuanto que animes. Y lo comentó también un ponente en Chile, pasaba lo mismo. Aquí llegó el anime muchas más veces, no por traer animación japonesa, no por reconocer el argumento que podrían tener más complejo, sino porque eran producciones más baratas que las caricaturas de otros países. Y entonces el primer público lo vio como una caricatura a semejanza con la que vería de otros países. Ya después, con este auge de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodiaco, se empezó a pensar, Japón hacen un tipo de animación diferente a la otra que pasan 2 horarios después en la televisión, por ejemplo. Y bueno, aquí en los comentarios dicen, también coinciden en el hecho de que, bueno, ¿por qué no tener una función doble? Este tipo de memes de monas chinas tercermundistas, entre comillas, por ejemplo, ¿por qué no buscar tanto la comedia como deslegitimar críticas, como hacer política, etcétera? Y hay otra pregunta. La mesa de ayer se extendió mucho, la última que tuvimos, que fue sobre la sexualización del anime, y aprovechamos para preguntarle qué opinión tiene al respecto sobre machismo y empoderamiento femenino en el anime. Bueno, en este caso, vemos que el machismo ya es como las corridas de toros, está cada vez más repudiado, ¿no? Forma parte de la cultura y en su momento el machismo sirvió para algún tipo de situación de protección, ¿no? De defenderse, de ir a la guerra y ser el tipo más rudo, ¿no? Como decíamos, un Kenshiro en el Apocalipsis. No es que sea machista, pero tiene que ser ese tipo rudo, ¿no? Que no llora, ¿no? Hoy son otros tiempos, ¿no? Entonces, simplemente si se hace algo así, si se va a hacer una serie machista, se va a hacer lo más machista que se pueda con el afán de agredir y romper estereotipos y ser lo más misógino que se pueda, entendiendo que es una forma voluntaria de hacerlo así, ¿no? Y que puede llevar incluso hasta la sátira y crítica del machismo. Pero bueno, si lo quieres para el gran público, pues no te va a funcionar, ¿no? O sea, no lo vas a lograr vender porque no vas a conectar con esas audiencias que ya no piensan de esa manera, ¿no? Entonces, sería interesante una propuesta que haga una crítica del machismo, ¿no? De manera inteligente, ¿no? Por ahí una puesta en escena un monólogo que ya lleva más de 20 años, ¿no? Que se llama Defendiendo el Cavernícola de César Bono, ¿no? Y que en ese monólogo habla mucho de estos temas, ¿no? De machismo, de guerra entre sexos, ¿no? Pero en el fondo, pues te habla de que el machismo tuvo ese espacio de protección, pero eso no significa que las nuevas generaciones tengan que crecer con los mismos valores de antes, ¿no? Y lo vemos siempre en películas de guerra y demás de antaño, donde se rescatan esos valores, pero hoy tendrían que ser otros, ¿no? Y ojalá que se encuentren cuáles son esos otros, ¿no? Porque luego quizá el camino es la confusión, ¿no? Y decir, cada quien haga lo que quiera, ¿no? Que creo que tampoco eso lleva a ningún lado, ¿no? Hay que tener un sentido de vida, por lo menos, ¿no? Para no caer en el vacío. Gracias. Sí, uno se pone a pensar, bueno, ya lleva mucho tiempo esto del anime en México, ya lleva mucho tiempo esto del anime en Japón, y al final del día, ¿por qué no pensar en el anime y en el manga como textos audiovisuales y visuales que dan cuenta de la sociedad en la que fueron creadas y la sociedad que los consume, así como se utiliza la literatura como texto crítico, como fuente histórica, cuando antes se le descartaba por fantasiosa, no, pues ahora ya sirven como textos para analizar la realidad en la que como productos culturales fueron creados. Una última pregunta, y es a propósito de lo que mencionó al inicio sobre la leyenda de Aang o el último maestro del aire. ¿Qué lugar le da a usted dentro o fuera de la esfera del anime como hibridación cultural, como extensión de la cultura japonesa, como producto original, por ejemplo, a este tipo de producciones como el Avatar, que son anime, pero no tienen el rango de maestro, por así decirlo, ¿no? Como dice el meme, o no son anime
tajantemente, y también a propósito de la conferencia magistral del día de ayer, que la doctora Izuki nos presentó un análisis de historieta mexicana, pero que tiene influencias de la tradición de la escritura japonesa del manga. Es que sería lo mismo como enmascarar a un japonés, ¿no? Y ponerlo a hacer lucha libre mexicana. Creo que es lo mismo cuando se quiere hacer manga en otros países, ¿no? O anime. Visualmente se copia, estéticamente se parece, ¿no? Pero de producción no es, ¿no? Es como el tequila, pues es de tequila, ¿no? Entonces, hay que definir si se refiere al estilo visual, ¿no? Y estilo visual parecido a lo que hace el anime, el manga. Entonces, bueno, por ahí podemos tener influencias y que por supuesto hoy en día está muy marcado en todas las producciones y animaciones contemporáneas de todo el mundo, donde la gesticulación que hace luego es a partir de los chibis o algún tipo de gestos, ¿no? Por ahí me acuerdo el Ultimate Spider-Man, tenía mucho de estos gestos de chibis en las reacciones, que va muy en tendencia de la popularidad que ha tenido el anime y el manga, pero yo creo que esa denominación hasta involuntaria que ellos mismos se generaron al no poder pronunciar bien la palabra animation y dejarla en anime, creo que corresponde a ellos, ¿no? Dejarles ese logro que principalmente fue impulsado por Osamu Tezuka, ¿no? El dios del manga y el anime, que a raíz de su obra fue creando un estilo visual que sirvió de base para los demás mangakas, y yo creo que habría que dejárselos a ellos, ¿no? Sí puedes hacer animación con referencias o estilo visual de anime y demás, pero en el caso de Ang, es una excelente animación norteamericana basada en la estética del anime, y ahora sí que sería una joya para todos los que ven animación. Muchas gracias. Entonces, los otakus consumimos productos con denominación de origen como el vino. Por supuesto, y sobre todo hay que estar abierto a consumir todo, ¿no? O sea, entender, por ejemplo, que desde que se crearon las tortugas ninja, ya había parte de esa cultura de Japón con los ninjas y demás, que la animación no lo desarrolló tan profundamente como se podía y que tenía un interés más comercial de juguetes, pero Tortugas Ninja ha evolucionado con el tiempo y cada vez tiene más referentes de Japón, estética de anime, y que pues lo hace muy atractivo, ¿no? Pero yo creo que ahí tampoco hay que empezar nosotros a decir, yo soy otaku, tú eres del manga, yo leo puro cómic, yo videojuegos, ¿no? Somos consumidores de contenido, ¿no? Y a lo mejor un día es esto y otro día es una telenovela, yo qué sé, ¿no? Lo que hay que hacer es consumir el que te guste, el que te permita reflexionar algo y que te vaya formando en tu vida y te dé momentos felices. Bueno, muchas gracias. Con esto damos por concluida la conferencia magistral, la primera del día miércoles. Nuevamente externamos nuestro agradecimiento. Es un honor que esté aquí con nosotros, que haya aceptado y además que haya mostrado iniciativa para colaborar de otras maneras. Como ya lo había adelantado, está la mesa de la Finisterra, viernes a la 1:30, si mal no recuerdo. Para las personas que nos están viendo, ya tienen otro punto en el horario que se poner con un círculo rojo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Garfias. Les recordamos que la constancia la vamos a hacer llegar en los siguientes días a través de correo electrónico. Y bueno, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, le agradecemos su asistencia, su participación en el primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Muchas gracias al público por sus participaciones, por sus preguntas, por su atención. Muchas gracias a usted por su presencia, por sus intervenciones. Y bueno, le externamos nuestro más sincero aplauso virtual aquí a la distancia y esperamos que en otra ocasión el encuentro pueda ser de manera presencial. Muchísimas gracias.